pérdidas de tuberías. La última clase antes del examen vimos lo que eran pérdidas de tuberías en sistemas laminados, ¿no? Vimos lo que era un sistema laminar la semana pasada y analizamos las pérdidas en un sistema laminar. Eso lo vimos. El día de hoy vamos a ver un régimen turbulento. ¿Cuándo definimos un régimen laminar o turbulento? Cuando el número de arreglos mayor a turbulento. Cuando el número de arreglos es menor de 2300, es un régimen laminar. Cuando está por encima de 4000, turbulento. In between, indefinido. ¿No es cierto? Eso es lo que dijimos. Hoy en día vamos a estudiar este caso de... Recordando. Esta es la ecuación de Bernoulli, ¿cierto? En la ecuación de Bernoulli teníamos la primera parte que era la parte energética, ¿no? Presión, velocidad y altura, energía de presión, cinética y potencial, esta de acá, ¿no? A la entrada y a la salida. Energía de bomba, ¿no? La altura de bomba que entra, la turbina que sale, y este de acá era el término de pérdidas. Y dijimos, lo vamos a ver más adelante. Bueno, ese más adelante es hoy. Vamos a ver. Entonces vamos a ver lo que son este término de aquí, que es el término de pérdidas. Presión, velocidad, potencial, bomba, turbina, pérdidas y lo que tenemos ahí. Esa es la ecuación de Bernoulli nuevamente. Y esta es la ecuación de continuidad. Recordemos que cuando estuvimos analizando un sistema hidráulico, fluídico, dos ecuaciones deberíamos de ver. La ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad. Si solo tiene una entrada y una salida, lo que se va a mantener es esta condición: caudal de entrada igual a caudal de salida, ¿no? Entendiendo que lo que tenemos aquí son tuberías de entrada y tuberías de salida, entonces se reduce a velocidad por diámetro 1 al cuadrado igual a velocidad 2, perdón, este debería ser 2 diámetro 2 al cuadrado, ¿no? Continuidad. Entonces tenemos la ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad. Nuevamente, este de acá, el término de pérdidas es el que vamos a analizar. Ojo que hemos hecho algunos ejercicios en el cual analizamos las pérdidas que ocurrían aquí dentro de la bomba, ¿no? No estamos hablando de ese caso. Estamos hablando de las pérdidas que hay de 1 a 2, que son esencialmente las pérdidas por fricción en las paredes. Esencialmente eso estamos analizando. La pérdida por fricción en las paredes de la tubería. De 1 a 2. 1. ¿Qué consideramos? Una primera consideración es que vamos a considerar siempre tramos rectos y finitos de longitud constante. Vamos a considerar tramos uniformes de tubería. ¿Por qué? Lo vamos a ver en un momento. Pero nos interesa analizar la pérdida. Si hubiese un cambio de sección, analizamos para un tramo y luego analizamos para el otro tramo. De tubería recta. Cuando es curva, hablamos de otro caso, no hablamos de esto. En los casos que vamos a ver de pérdidas, nuevamente el día de hoy, hablamos de pérdidas en tuberías de sección constante y rectas, finitas, tienen una longitud. ¿Sí? Es lo que vamos a ver. Primera condición.
Para ese caso, lo que vamos a decir, ok. En términos de pérdidas, entonces, vamos a definirlo como el factor de fricción por longitud sobre diámetro, velocidad al cuadrado sobre 2. Me parece conocido, ¿no? Esto lo hicimos en la clase anterior. Y definimos ese factor, longitud sobre diámetro, velocidad al cuadrado sobre 2. Longitud sobre diámetro, velocidad al cuadrado sobre 2. Obviamente, ¿no? Si es un tramo recto de sección uniforme, la velocidad va a ser la misma a lo largo de toda la sección. Por continuidad. ¿Va a haber una pérdida de presión? Claro, que es lo que vamos a analizar. Pero la presión, la velocidad tiene que ser la misma a lo largo de toda la sección, si es uniforme. ¿Okay? Entonces, longitud sobre diámetro, velocidad al cuadrado sobre 2g es el mismo término que se coloca de la energía cinética. ¿Se dan cuenta? Y esto veces quién, veces un factor. A ver si que recuerdan de hace 3 semanas, casi 2 semanas y media. ¿Cuánto vale el factor de fricción para el caso de regímenes laminares? 64 sobre Reynolds. 64 sobre Reynolds, muy bien dicho. Entonces, podríamos inducir que ese factor F va a depender si el régimen es laminar o turbulento. Si el régimen es laminar, el factor F va a ser, como bien dijeron, 64 sobre Reynolds. Reynolds es un número adimensional. ¿A qué es igual el Reynolds? ¿A qué es igual el Reynolds? ¿Cómo encontramos el Reynolds? ¿Reynolds igual a quién? Velocidad promedio. Por el diámetro del área. Diámetro del área. ¿Sí? ¿Seguro? Así es. ¿No es? Bien. No es. ¿Cómo es entonces? ¿Qué? Sin el densidad Por diámetro interior. Sobre velocidad absoluta. Velocidad. Así se define el reto. Entonces, la pregunta es, ¿y qué pasa cuando tenemos un régimen turbulento? Cuando tenemos turbulencia, lo que tenemos que hallar es ese factor. El día de hoy, lo que vamos a hacer es, vamos a entender cómo hallar ese factor F. El factor F. ¿Ok? Turbulencia. Entonces, hablamos de turbulencia. Vamos a definir la turbulencia. En un régimen laminar, ¿no? Las líneas de velocidad permanecen constantes. Tanto que aquí no. ¿Qué implica? Implica que si tenemos un arreglo molecular, por ejemplo, si tenemos un arreglo molecular muy bonito, líneas abajo, aguas abajo, todo nuestro arreglo molecular va a cambiar. Lo vamos a tener de esa manera. No vamos a tener líneas de corriente. No podríamos tener líneas de corriente.
uniformes, bonitas. Podríamos tener líneas de corriente medias extrañas, en algunos casos, en general no. Entonces lo que vamos a tener es un desarreglo de las moléculas. Eso es turbulencia. Entonces, sobre ese concepto, lo que vamos a indicar es, bueno. ¿Qué sucede con la turbulencia? Cuando se tiene un régimen turbulento, lo que vamos a tener es un perfil de velocidades casi vertical. O sea, en promedio, lo que vamos a tener es un perfil de velocidades casi vertical, casi constante. Pero sabemos que la velocidad en la pared va a ser cero, tiene que ser cero. Entonces, de cero, rápidamente va a crecer hasta la velocidad nominal del fluido. Rápidamente. Entonces, ese crecimiento abrupto se debe a que el régimen es turbulento. En la laminar teníamos una molécula y la otra molécula y la otra, y estaba ahí suavecito, ¿no? En cambio, en un régimen turbulento se tiene una molécula y en vez de que la otra esté al costado, esta de acá saltó y la dejó a esta. Y viene otro que lo ocupa acá con velocidad cero. Entonces, casi de cero empiezan a saltar las moléculas de la pared. Eso hace que al saltar de su línea de corriente, la velocidad se incremente muchísimo hasta ese punto. Implicando que en este rango bajo, la derivada de la velocidad con respecto a la posición aproximadamente es cercana a cero. Al infinito, perdón, es muy alta. Cuando y igual a cero. En ese punto su velocidad es cero, la derivada. Y en ese punto es casi infinito, muy alta. El cambio de velocidad es muy grande. ¿Qué implica? Que la velocidad va a ir de cero a casi la nominal en un espacio muy corto de tiempo. Ese concepto. Los gradientes de velocidad en la pared y por tanto el esfuerzo cortante en la pared son mucho mayores para el flujo turbulento que para el laminar. Y es lo que dijimos. ¿Cómo se definía el esfuerzo cortante? El esfuerzo cortante era la viscosidad veces ¿quién? La derivada de la velocidad con respecto a la posición, ¿no es cierto? Si esta derivada es muy grande, el esfuerzo cortante es muy grande. Y si el esfuerzo cortante es grande, es alto, ¿qué pasa con la fricción? También es alto. Entonces implicará que en regímenes turbulentos la fricción va a ser muy alta. Y si la fricción es alta, la caída de presión también será alta, por consiguiente. Entonces, eso es lo que se busca. ¿Ok? Esto es lo que sucede en un régimen laminar. Tenemos un crecimiento casi parabólico. Eso lo hemos estudiado. El máximo está aquí, tenemos el promedio. Okay, no hay problema, podríamos hallar la velocidad promedio para un régimen laminar. ¿Qué sucede en un régimen turbulento? En un régimen turbulento, la velocidad crece abruptamente y la velocidad promedio está muy cercana a la velocidad máxima. Casi se podría considerar como que este régimen es vertical, esta variación. Casi. ¿Y en los ejercicios se va a tomar como la velocidad promedio y la velocidad máxima? Vamos a hallar la velocidad promedio, como la que nos da la conservación de masa. El caudal es constante, la velocidad es el caudal sobre el aire. ¿Okay? Y eso es lo que se tiene ahí como constante. Bueno, entonces la pregunta es, bien. Lo que nos interesa es hallar el factor F. Vamos a saltar toda la teoría dura y la vamos a definir. Lo que vamos a decir, vamos a hablar sobre la ecuación de Kohlberg. ¿Qué es lo que nos dice Kohlberg? La ecuación de Kohlberg es implícita en F.
implícita, que quiere decir de que él definió esta ecuación en base a experimentos. Entonces, en base a experimentación se definió esa ecuación. 1 sobre la raíz de f es menos 2 veces el logaritmo de epsilon sobre d sobre 3.7 más 2.51 Reynolds por el valor de esa de ahí claramente es una ecuación no lineal. Claramente es una ecuación no lineal. ¿Cómo podrían hallarlo? ¿Podríamos usar algún método numérico necesariamente para hallar esa ecuación? ¿Cómo podríamos hallar esto? ¿Cómo se podría? Complicado. Esa es una ecuación no lineal. Ustedes están llevando su curso de matemáticas, ¿no? ¿Ya han llevado matemáticas? Y cuando han llevado matemáticas, han hecho solución de ecuaciones no lineales, seguramente. Newton-Raphson. Newton-Raphson. Entonces tienen la función, tiran un valor, se evalúa, regresa un valor y se compara. Y se vuelve a tirar otro valor, ¿no? Y estamos ahí en ese loop y nos vamos acercando a la solución. Ese es un método numérico. Newton-Raphson es un método numérico. Lo que hace el Newton-Raphson es el método numérico más sencillo. ¿Cuál es? ¿Tiene un valor? No. Es más fácil de todo. Tiran un valor y le sale la función positiva. Tiran otro valor y la función le sale positiva, pero menor. Tiran otro valor, la función le sale negativo. Entre el positivo y el negativo sé que hay una raíz. Entonces encuentro el punto medio de los dos. Tiro otro valor, me sale positivo o negativo. Sigo tirando valores y voy yendo ahí, ¿no? Hasta encontrar. Ya ese es un método bien vagabundo, ¿no? ¿Qué es lo que hace el método de Newton-Raphson? Encuentran un valor, disparan a la curva. En la curva encuentran la pendiente. La pendiente la tiran y encuentran la intersección de esa pendiente con el cero. Y con ese valor nos vuelven a encontrar la pendiente. Comienzan a iterar. ¿Estoy hablando chino? ¿No? ¿Me entienden lo que...? Ese método lo hemos hecho esta semana. Ya. Esos son métodos iterativos. Ya, métodos numéricos. Ahora, en algunos casos fue muy complicado. Antes ahora es muy sencillo, ¿no? Porque lo ponen en la computadora, en HP, qué sé yo, hasta el celular nos puede sacar esa ecuación no lineal. Lástima que no van a poder usar ni HP ni calculadora en el examen. Porque son demasiado tramposos. Por culpa de algunos, lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo hallar esa ecuación? ¿Cómo resolver esa ecuación? Esa es la pregunta. ¿Cómo resolver? Porque si fuese una ecuación sencilla, se podría trabajar. Entonces, hablemos de la ecuación y después veamos cómo solucionar. La ecuación de Colebrook es una ecuación implícita. Nuevamente, es una ecuación implícita. Aquí tenemos raíz cuadrada y aquí adentro también tenemos raíz cuadrada del factor. Lo único que nos queda es comenzar a tirar valores y tal vez usar el método de Newton. En cualquier caso, depende de quién, la ecuación de Colebrook. Depende de dos factores. Depende de ese valor eta y es el diámetro de eta. Este valor de eta es la rugosidad relativa. O sea, depende de quién. Depende de material. Porque importa mucho el tipo de material. No sería lo mismo tener un régimen turbulento sobre una tubería de vidrio pulido a tener sobre una tubería de acero negro corroído. No es lo mismo. Las pérdidas serán mayores en unos que en otros.
Entonces, tenemos ese valor de E sobre D. D es el diámetro interno de la tubería. ¿Ok? Y eso nos da, ¿qué cosa? Nos da las características de quién, del medio, de la tubería, ¿no es cierto? Diámetro de tubería y rugosidad interna de la tubería. Eso es lo que nos da. Pero también interesa saber cuál es tu nivel de turbulencia. Y el nivel de turbulencia, ¿quién lo puede dar? El número de Reynolds, claramente, ¿no? Si tenemos un Reynolds de 1000, ¿cuál es su nivel de turbulencia? ¿Alto o bajo? Bajo, ¿no es cierto? Es laminar. ¿Cuál es su nivel de turbulencia? 0. Ok. 4000 bajo. Podemos llegar hasta valores muy altos, ¿no? Valores. La semana pasada, la última clase, ¿se acuerdan que hicimos un ejercicio en donde excedía los 100.000? Era muy turbulento. Entonces depende de los dos factores. Ahora, veamos. La rugosidad se entrega en tablas. Es un valor que se entrega, no lo van a encontrar. Se encuentra en tablas. En pies o en milímetros el valor de E. 0 cuando es un plástico completamente pulido, perfecto. Concreto entre 0.9 y 9. Hierro galvanizado 0.15. Acero inoxidable 0.002. Acero comercial 0.045. Entonces, hay valores, esos valores están en tablas, no hay problema. ¿Ya? Entonces, el primer valor, el diámetro D es el diámetro interno. Sería cuestión de dividir únicamente epsilon sobre D. Ahora, existen condiciones, ¿no? Cuando, por ejemplo, el Reynolds es 10 a la 6 o mayor, cuando el Reynolds es 10 a la 6 o mayor, ese valor de rugosidad se mantiene constante. Perdón, el factor F se vuelve constante. Y es constante, por ejemplo, si tenemos un epsilon sobre D de 0.05, el valor del factor F se puede conocer. Esto debido a que el valor de Reynolds es muy grande. ¿Entienden, no? Si el valor del Reynolds es muy grande, todo este término de acá se va a 0. Fácil. Podría encontrar el valor de F, ¿no? Cuando es muy grande. Ya. Bueno, hay unas tablas para eso. Uno. Entonces, aquí lo que tenemos es el valor de epsilon y el diámetro. El diámetro, ustedes saben que los diámetros están estandarizados. Y se prefiere usar la nomenclatura del sistema americano, pulgada, 1/8, cuarto, media, 1 pulgada y etc. Lo que se mantiene constante en el estándar es el diámetro exterior. Y el diámetro interior es lo que varía en función del espesor del tubo. Entonces, si lo que tenemos aquí es un diámetro, este diámetro es el diámetro interno de él. Ese diámetro. El diámetro externo permanece constante. Ustedes ya han visto esto, ¿no? La nomenclatura de tubo. Tubo de schedule 40, 60, 80. ¿Qué implica? El espesor.
Entonces, ese es el espesor del que mando. Una tubería de Schedule 40 tiene un espesor de pared pequeño. Una tubería de Schedule 80 tendrá un espesor de pared mayor. Ahora, entendiendo que lo que el estándar manda es que el diámetro exterior es constante, evidentemente si yo aumento el espesor, el diámetro interior cada vez va a ser menor. Pero comúnmente la tubería más usada es esa tubería Schedule 40. Schedule 40. Eso pueden encontrar a cualquier estándar. Hay mucha información en internet sobre tubería. Por favor, búsquenla. De esa tubería de gas. Preguntas. Ojo, si yo digo, ¿cuál es el diámetro interior de una tubería de 1/4? No voy a poner 1/4 de pulgada, o sea, 25.4 entre 4. No. La tubería interna de 1/4 es de 0.364 pulgadas. No es de 0.25. 1/4 es 0.25, ¿no? El 0.3 es mayor. No me digan por qué. Es lo que manda la no confundir. Una tubería exterior de 1/4 más o menos tiene 11 milímetros de diámetro exterior. Es bastante. Ok, entonces hay que tener cuidado con eso. O se les da el diámetro interior, o les digo, una tubería de 3/8 queda 40. Entonces habrá que ir al estándar y decir de 3/8 queda 40, su diámetro interior es de 0.493. Si yo les digo una tubería de 3/8 queda un 80, ese valor será menor. No 0.493, sino deberá ser menor, porque el espesor de pared crece, el diámetro interior decrece. ¿Cierto? Y eso es estándar, está estandarizado. No hay nada que hacer ahí. Preguntas. Otra vez. Allá dice que el diámetro externo de un cuarto es 0.6 y un cuarto puede ser 0.6. ¿Qué es lo que dice el estándar? Dice acá, de acuerdo al estándar. Entonces, por ejemplo, una tubería de 1/4, diámetro nominal 8, tiene un diámetro exterior de 0.54. Le dije más o menos 12 centímetros. 0.54. Ese es el diámetro externo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí lo que estamos indicando es el espesor de la pared. Por ejemplo, de 1/4, ¿lo ven ahí o lo agrando?
¿Ahí ven mejor? Nuevamente. Una tubería de un cuarto, diámetro nominal, un cuarto, diámetro nominal. El diámetro exterior es este. El espesor de la pared, por ejemplo, es que es 40 dijimos, ¿no? ¿Cuánto es el diámetro interno? Dígame. 0,8. Calculen. ¿Cuánto vale el diámetro interior? 0. No. 0.384. A ver, me confunde su matemática. El diámetro exterior es igual al diámetro, perdón, diámetro interior sería el diámetro menos 2 veces el espesor. ¿No es cierto? ¿Cuánto es? ¿Es claro? Ya. Si trabajamos, por ejemplo, con una tubería igual de un cuarto, pero schedule 80, ¿cuál es su diámetro interior? Schedule 80. Schedule 80. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Pulgadas. En milímetros por 25.4. ¿Está ahí? 08. Es claro, milímetros, ¿no? ¿No? Claro, ¿cierto? Ya, eso es. Sí. Y cuando es un cuarto, ¿a qué se refiere un cuarto? Porque si fuera un cuarto de pulgada sería 0.25 de diámetro. No, es el estándar. El estándar, lo que el diámetro exterior es el estandarizado y el de la tubería de un cuarto se estandarizan a este valor para que más o menos asemeje con la tubería de un, me parece que la tubería de 100 va a llegar a ese valor. Es toda una trama que hacen ellos, que se hace. Pero lo que sí se tiene claro es que el diámetro exterior es el constante y el diámetro interior va reduciéndose en la medida que el espesor de la pared va en aumento. ¿Ya? ¿Ya? Entonces podría, no hay dudas acá. Este estándar se aplica para todos los materiales, por si acaso. Para todos los materiales. Si ponen tubería de 3/4, schedule 80, ese es el espesor de pared, y 1.05 es el diámetro exterior. ¿Okay? Hay estándares que de repente nos dan el diámetro interior. Cuestión de encontrar una reza por ahí. Ingeniero, tenemos que traer esa tabla, ¿no? Para el examen. No, yo se lo puedo dar.
Ya, entonces regresemos. ¿Qué es lo que tenemos? Necesitamos conocer la rugosidad del material. Claro. Necesitamos conocer el diámetro interno del material. Evidente. Necesitamos conocer el rate. Tres factores. Y con ello podríamos trabajar con la ecuación la ecuación de Holbrook. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Antes o después o al mismo tiempo, nadie sabe, vino Moody y dijo, ok, es muy complicado. Y esto se hizo, ese concepto de tener tablas y gráficos, fue muy común anteriormente, porque en vez de estar haciendo cálculos, lo más fácil, ¿qué cosa es? Alguien se sopló todo el trabajo y comenzó a sacar estos gráficos. El que sacó los gráficos de la ecuación de Moody, o Moody sacó su ecuación a partir de estos gráficos, o trabajaron juntos, sabrá Dios, se obtuvo esta curva, la curva de Moody, ¿ya? O el gráfico de Moody. ¿Cuáles eran las entradas, se acuerdan? De la ecuación de Holbrook. Necesitábamos dos valores. Número de Reynolds y rugosidad relativa. Muy bien dicho. El número de Reynolds por un lado y por otro lado la rugosidad relativa. La rugosidad relativa se define como la rugosidad sobre el diámetro, ¿cierto? Por eso es relativa. Y el número de Reynolds. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Entonces, acá abajo se colocó el número de Reynolds. Y para distintos valores de rugosidad relativa, si se fijan, estos términos de acá son rugosidad relativa, 0.05, ¿qué es lo que halló? Este valor. Entonces aquí lo que tenemos es el factor de fricción de quien intervino en esto también fue Darcy. Por eso se le llama también el factor de fricción de Darcy, que es el factor de fricción que se saca a partir de los gráficos de Moody, que es el mismo factor, similar, no es el mismo, similar factor que se encuentra cuando se utiliza la ecuación de Holbrook. Todos son aproximados. Recordemos que estas gráficas tienen mucho tiempo. Y se tienen eso. ¿Ok? ¿Qué le va a dar? Veamos. Por ejemplo, veamos esas tablas, ¿ya? Y veamos, depende de quién dijimos del Reynolds. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Que habían unas tablas en donde, cuando el número de Reynolds era muy grande, se convertía, era constante, ¿no? Entonces, y era 10 a la 6. Entonces, justo para 10 a la 6, si se dan cuenta, cuando llega, y el valor, así aumenta el valor de Reynolds, el valor es constante, ¿no? Tiene su lógica. Ojo que estamos trabajando con una... en un gráfico logarítmico, ¿no? ¿Entienden lo que es un gráfico logarítmico? ¿Han trabajado con gráficos logarítmicos? Entonces lo que tenemos es constante. Entonces, a partir de 10 a la 6, que tienen valores constantes, claro, para valores de rugosidad relativa pequeños, pero no tan pequeños, ¿no? Muy pequeños, ya tampoco no sirven. ¿Ok? 1. Entonces, ¿qué es lo que nos da? Lo que tenemos es el número de Reynolds, la rugosidad, y encontramos el valor del factor de fricción F. Bien. Entonces ya no tendríamos que iterar. Entonces yo les podría dar esta curva, ustedes podrían sacar el valor
factor de fricción. ¿No? Un método medio gráfico. Es una forma de hacerlo. Pero ojo que difícilmente podemos regresar, ¿no? Si decimos, porque o sea, necesitamos el factor de, perdón, el número de Reynolds, si nos dan el factor, podríamos tal vez intuir cuál podría ser la viscosidad, perdón, la rugosidad relativa, ¿no? Tal vez, porque no siempre nos vamos a interesar en ese valor. Sino nos van a dar ese valor y a partir de él nosotros vamos a hallar otras cosas. Pero ahí está, ¿ok? Entonces ya tenemos una manera de hacerlo, de manera gráfica, usando el gráfico de Moody. Ya podemos usar uno, ¿cierto? Ya, ok. Entonces, pero también se podría para evitar operaciones más allá, se podrían tener tres condiciones. Vamos a abrirlos todos. Si lo que me da la longitud, el diámetro y el caudal, ¿qué podría tener? De frente la caída de presión, ¿por qué? Porque vamos a tener el factor F, ¿no es cierto? Entonces de aquí vamos a hallar el factor F. Sí, lo que me da la longitud, el diámetro y la caída de presión podría hallar el caudal. Claro. Si me da la longitud, la caída de presión y el caudal podría hallar el diámetro. Y estas de acá serían algunas variaciones que se tienen sobre quién. Sobre la ecuación de Colbert. Y trabajando un poquito más allá. ¿Cómo hallamos las pérdidas, se acuerdan? HN de 1 a 2 tiene el factor F, ¿por quién? Longitud sobre el diámetro por la velocidad al cuadrado sobre 2G, ¿no es cierto? Todo eso, y eso me daba la altura H. Entonces, lo que queremos es, por ejemplo, la altura, el factor de la velocidad, perdón, N sobre D, y acá lo que tenemos es toda la parte de la ecuación de Moody. Modificando todo esto, podríamos de una manera directa obtener, dependiendo del valor del rango en el que está la rugosidad relativa o el número de Reynolds, podríamos hallar HL. Esta ecuación sirve para cuando tenemos un número de Reynolds pequeños hasta muy grandes. Entonces, dado los valores de la longitud, el diámetro de la tubería y el caudal, podríamos hallar todo, conociendo también la rugosidad. Directamente podríamos hallar este valor. Si lo que queremos es caudal, se modifica la curva, perdón, la ecuación para tener este componente, para Reynolds mayor de 2000. Si lo que queremos es el diámetro, lo que tendremos toda esta ecuación y habría que cumplir esas condiciones. ¿Y estas también tenemos que memorizarlas? No. No, esas ecuaciones no. Si es que se necesitan, yo se las daré en el examen. Si o las doy siempre y si le abusan o no, ya es pero no sé quién me plagió con el formulario. ¿De este salón o del otro? El otro. Formulario. Ok, pero estas relaciones fueron encontradas, fueron halladas, ¿no? Pero que tienen error. Un error que puede ser aceptable, ¿no? Por ejemplo, y en ingeniería sabemos que nosotros trabajamos con errores, ¿no? Si me dicen, ok, encuentro un diámetro y el diámetro me sale de 5.6, yo digo, ok, yo le pongo 6 y cubrí todos mis errores, ¿no?
o me voy a un número mayor, pero ya sé que no va a fallar. Entonces podríamos usar esas ecuaciones. ¿Ok? Una manera. Ya van dos maneras que pueden hallarlo. Estamos, el gráfico. No, gráfico de Moody y... Entre por favor ese editor de Moody. Pongan Moody Chart Calculator. Moody Chart Calculator. Hay hay muchísimas páginas. Ustedes meten los datos y le va a entregar los valores requeridos. No, este es Webbank. Sí, este es. ¿Ok? Moody Chart Calculator. ¿Ya lo tienen? ¿Lo tienen? También lo tienen ahí en la calculadora. Todos lo tienen. Pero vamos a ver si es cierto tanta habilidad. Si el número de Reynolds es de 10.000, para un número de Reynolds de 10.000 y un valor de 0.015 de rugosidad relativa, ¿cuánto sale? 46. 0.047. Ya otra vez, a ver. ¿Cuánto dije? 0.015, ¿no? Sí. 40, 4, 6, 8. 47 algo. Sí, 47.92. ¿No es cierto? ¿Otro valor? A ver, no sé, ¿cuál quiere? 100.000. 100.000 y aquí yo tengo 0.004. 0.025, 26, 27, 28, 29. Sí. 0.029. Esta tabla la tienen ahí al alcance de su mano. Tremendo. Pero es para hallar el valor de F, ¿no es cierto? Para hallar el valor de F. Si lo que queremos es... Voy a borrar todo. Entonces, lo que tienen que hallar es dos cosas, y eso lo tienen que tener claro. ¿Cuánto vale el número de Reynolds? ¿Cuánto vale la recursividad? El número de Reynolds aquí es igual. Presión por velocidad por diámetro sobre velocidad. Ahora ¿cuál es la velocidad? La otra es diámetro por velocidad sobre la... No es así. Ese es un valor que tienen que acordarse. Eso sí se lo tienen que tener muy claro. O sea, si tienen la velocidad, diámetro y nu, ¿estamos? Problemas que existen para hallar el número de Reynolds, clásicos. Problema número 1. No saben hallar la velocidad. ¿Qué necesita para hallar la velocidad? Tabla. ¿Saben las tablas? ¿Han traído las tablas? ¿Han traído sus tablas? Siempre deben de traer sus tablas. Más ahora, siempre traigan sus tablas.
viscosidad para el agua? Temperatura y 20 grados centígrados. Viscosidad del agua 20 grados. ¿Cuál? 1.005. Uno punto. 005. Ese es del. ¿Esta? ¿Esta? Sí. ¿O la otra? No, esa. Viscosidad. Sí, más o menos. Es Newton segundo sobre metro cuadrado. Hay que pasarlo a unidades fundamentales siempre. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, maybe. Me está diciendo sí solo para que deje de patrullar. Nuevamente, si sean unidades internacionales o las americanas, bueno, para distintas condiciones. Esencialmente vamos a trabajar con quién? Agua. Tal vez agua salada, no creo. Tal vez algún refrigerante o algún aceite. No vamos a trabajar con eso. Pero 95% de las aplicaciones, agua. Ese es el primer problema que yo veo que existe. Nuevamente, repasen sus tablas y identifiquen. Estamos usando las tablas de Sanger. ¿No? ¿Viscosidad? Sí, Segundo problema, cuando hablamos de velocidad, es la velocidad sí, del 4. promedio, no que sale del caudal. O sea, la velocidad promedio es La tabla de Potter. distribución por área. 4 veces el caudal sobre pi por diámetro cúbico. ¿No? Es la velocidad. O la velocidad promedio que sale La tabla B1. ese valor. ¿Qué velocidad? La velocidad promedio. ¿Es el Potter? Que sale. No, es el Tenemos esto. Luego, de mecánica fluida. a ver, luego ¿qué otra cosa tenemos? Que sale de tabla. Que sale de tabla. 735, 35. Si sabemos las dos, podríamos entrar a esta tabla o entrar a la ecuación de Colebrook o ir a la calculadora de Moody y encontrar qué cosa, la fricción. La altura de 2 de 1 a 2, ¿a qué es igual? Factor de fricción. Longitud sobre diámetro. Eso mismo. Eso lo tienen que aprender. Estas dos nos dan el valor de F con la ecuación de Colebrook. Yo tengo que hallar todo eso. Esto implica de que tienen que practicar para que no se equivoquen. Otra vez, la ingeniería no se aprende leyendo problemas, es haciendo. Plantean su ecuación, lo meten en su calculadora y sacan el resultado. Ese es un método.
Ya, ustedes también saben usar el IES. IES, perdón. IES. Ustedes usan esto en su curso de termodinámica. En su curso de la ventaja del IES es que es un software justamente de fluídica, termodinámica. Tiene una batería de propiedades que es muy buena, hay que admitirlo. Tiene sus propiedades que son interesantes, ¿no? Pero la otra ventaja es que resuelve temas de ecuaciones no lineales. Tiene mucho interés. Por ejemplo, perdón, primero vamos a definir los valores. F1, F2, H, H1, H2, HP, Q, Q1, Q2, Reynolds 1, Reynolds 2, velocidad 1, velocidad 2, qué sé yo. Ese es un problema. Lo vamos a ver ahora. Este problema. O cualquier problema. Entonces, se van planteando en el editor, se plantean muy sencillas las ecuaciones. Por ejemplo, aquí que estamos diciendo, acá claramente tenemos potencia, pero lo que estamos hallando aquí es el caudal. 8.998 que es densidad, caudal por 9.81 por la potencia entre 0.7. 0.7 es la eficiencia, entonces tengo aquí caudal y potencia. Ok, tengo dos variables, no sé cuáles son. Tengo que la potencia es 8 más h, que sea un valor h igual a h1, h igual a h2. Tengo la velocidad 1, que es 4 veces caudal 1 por pi por diámetro al cuadrado, velocidad 2, 4 caudal 2 por pi por diámetro al cuadrado, el Reynolds 1, el Reynolds 2, y tengo 1 sobre F1, porque depende del problema. Depende del problema. O sea, estamos planteando un problema. Entonces, lo que estoy diciendo acá es que yo puedo tener varias variables, muchas variables, y aquí lo que tengo es la ecuación de Colebrook para que me va a relacionar F1, y tengo estos valores que los obtengo de tabla, 2.51, el Reynolds 1, que lo obtuve del punto anterior, y tengo el otro factor de pérdida que es el factor 2, que depende del Reynolds 2, tengo una altura 1, una altura 2, y la caudal que es la suma de caudales. O sea, en fluídica, uno de los grandes problemas es que todos los métodos son iterativos. No hay opción, son iterativos, tienen que ser iterativos, porque las variables son muchas. Entonces, si se quiere hacer la selección de un componente, entonces se plantean todas las ecuaciones y todas tienen que conversar. Entonces al final lo que se tiene es un sistema de ecuaciones. Lo más fácil, lo que se hace normalmente, es se tiene todo el sistema de ecuaciones, uno asume un valor y dispara un valor, y al disparar este valor se calcula todo y se va a llegar a un resultado. Y se compara el resultado con el valor disparado. Y se comienza ahí a reducir, ¿no? Comienzo a apuntar mejor. Vuelvo a disparar y vuelvo a disparar. Que es lo mismo que han hecho cuando hicieron su ejercicio de ANSYS. ¿Cuántas veces para que su sistema converja tuvo que iterar? 20.000, no, bueno, 20.000 es mucho. 10.000 veces, yo 10.000 veces también un montón. Normalmente es 2.000, 2.000, 2.000, 3.000 veces. 40 veces. Pero nuevamente, la fluídica y la termodinámica, todas las ecuaciones tienen que conversar, tienen que ser consistentes. Entonces se plantean todas las ecuaciones y luego se resuelven. En este caso es fácil de resolverlo, a pesar de que es un sistema no lineal. Entonces tenemos muchas ecuaciones.
no lineales, por lo menos tenemos dos ecuaciones no lineales y tenemos ahí varios términos que son complicados. Por suerte para ustedes, el I y eso resuelve. Lo resuelve acá. Eso no lo vamos a usar Me en da el el factor examen. 1, el factor 2, la altura 1, la altura 1, la altura 2, los caudales 1 y 2, el Reynolds 1 y 2 y la velocidad. Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver ese ejemplo un poco más adelante. ¿Ok? 20 minutos. Ya. Ejemplo. Un ejemplo sencillo. Tenemos una tubería, el caudal va a 9 litros por segundo, el diámetro interno de la tubería es de 5 centímetros, interno, ¿no? Y una longitud de 30 metros. Lo que nos piden es la caída de presión. Aquí estamos usando agua, tenemos la viscosidad y tenemos su densidad. Nuevamente, el primer problema es hallar las propiedades. No revisen siempre sus tablas y comparen lo que sea. ¿Cómo llamo la caída de presión? ¿Qué debemos de entender primero? Perdón. Ya, pero, claro, ¿qué tenemos que hallar primero? Si nos pide la caída de presión, ¿qué es lo que debemos identificar primero? Reynolds. Debemos de saber si estamos en uno o en otro. Si no sabemos, asumimos régimen laminar, calculamos y si al final tengo una inconsistencia, no es laminar. Vuelvo a calcular asumiendo un régimen turbulento. ¿No? Siempre. Ese es el gran problema de la fluídica. Se asume y se llega. Ok. Entonces, ¿qué es lo que debo conocer? ¿Podemos conocer el Reynolds? ¿Cómo se define el Reynolds? Otra vez. Reynolds. Densidad. Ya, ¿qué es lo que tenemos? A ver. El Reynolds, necesitamos la velocidad, el diámetro y la viscosidad. ¿Tenemos el diámetro? ¿Viscosidad? ¿Velocidad? No. ¿Podemos hallar? ¿Lo hallamos a partir de quién? El caudal. Entonces, conociendo el caudal, velocidad por área, velocidad es 4 veces el caudal sobre pi de metro al cuadrado, tenemos el Reynolds. Podemos hallar. 1.140. No nos va a dar tiempo. ¿No es cierto? Entonces, hallamos el caudal. Con el caudal, perdón, hallamos la velocidad. Con la velocidad hallamos el Reynolds. Con el Reynolds, tal vez nos salga, vamos a asumir régimen turbulento. Entonces necesitamos epsilon sobre D. Ya. Y eso es un cálculo que lo pueden hacer. ¿Qué cosa es epsilon sobre D? Rugosidad. ¿Cuánto vale epsilon? ¿Cuánto vale epsilon? ¿Cuánto vale? Tablas. Lo tienen ahí hace 2 láminas que hemos visto. Acero inoxidable, ¿cuánto es? 0.0. Tenemos ese valor. Tenemos ese valor. 0.002, tenemos el diámetro y el diámetro es de 0.05. Entonces, con el Reynolds y con la velocidad relativa podemos usar la calculadora y hallamos el valor de F. Con el valor de F hallamos la caída de presión.
una pregunta? O la altura. La altura de pérdidas o la caída de precios. Sí, porque esta caída de pérdidas es altura por la densidad, ¿no? Peso específico. Si es la densidad por la gravedad, entonces la gravedad se va, quedaría solo la densidad. ¿Cierto? Es claro, ¿no? Que la caída de presión es la altura por peso específico. ¿Ok? Dice, el requerimiento de potencia del bombeo para superar esa caída de presión. O sea, ¿cuál es lo que me preguntan es cuál es la potencia hidráulica. Y la potencia hidráulica es presión por cabo. Presión por cabo. ¿Cierto? Ya, hágalo. Los datos están ahí, no hay ningún problema. Pregunta. La viscosidad no está ¿Qué cosa? la viscosidad en las tablas de Senkel para el agua no hay, en la de Potter sí, pero No, que no hay para eso, no hay. para el agua no hay. O sea, está para el agua circulada, las propiedades del agua. Sí, no es para el agua, creo que. ¿Me has dicho? Para el agua. Después, no me diga prof, no me diga simple, no me diga top. Todo lo conveniente. Costumbre estoy hablando. ¿Y si encuentro? Hay para agua saturada. Para el agua no aparece la viscosidad, densidad y otros estos sí. A 20 es 1.005 por 10 a la menos 3. Pascal. Newton por 10 en el cuadrado. El agua saturada es la tabla 3. Y también en la de agua saturada solo aparece viscosidad dinámica. Aquí va la Te digo, ¿cuál es el problema? Bueno, el principal problema sería si necesitáramos el agua. Usaríamos el agua saturada. Ya. Entonces, pregunta. Bueno, entonces la fórmula para Reynolds, escogemos una de las dos según el caso o podemos... Las dos son los equivalentes. Ah, entonces densidad entre eso es igual a densidad Es equivalente. También depende de qué datos tengamos. ¿Ya? Ya, pongámonos de acuerdo ahora, porque estamos un poco atrasados para el examen. Hay dos opciones. Creo que no hay más. O traen calculadora vagabunda, yo les doy todo, o
pueden traer inclusive computadora. Si traen computadora, el riesgo de plagio es grande. Entonces habría que tener un examen individualizado para cada uno. Y la complejidad va a ser mayor. ¿No? Vagabundo, ingeniero, vagabunda. Vagabunda, ingeniero. Vagabunda. Vagabunda. Con manos levantadas. ¿Qué prefieres? Vagabunda. Escuché. Computadora. Vagabunda, vagabunda. Vagabunda. Porque si con computadora, la parte numérica la pueden poner en el IES y o sea, toda la parte matemática va a salir rápido. Plantea sus ecuaciones y sale rápido. Lo que yo le voy a pedir es de que saquen una copia del IES y me lo envíen. Vagabunda. Si es que no es así, entonces la ventaja de usar una computadora, ¿no? Y nuevas técnicas de matemáticas se diluyen, ¿no? Ya no se puede. Entonces va a ser un examen muy conceptual. Ya sería sin métodos numéricos. Porque para iterar es demasiado tiempo. No podríamos iterar. Les podría dar, por ejemplo, la tabla de Moody, ¿no? Sobre la tabla de la regresión, ¿no? Y aquí está. Vagabunda. Eso para el examen. Pero igual yo me gustaría que trabajen con algunos, sea con el IES o cualquier otro software que haga solución. Van a copiar. Es el trabajo de base. Esos tres, Cuatro. Podría ser trabajo de base. Yo espero que me hayan subido su trabajo de ANSYS. Y yo le voy a pedir otro trabajo de ANSYS, en el cual van a tener que evaluar algunas pérdidas en un sistema jurídico. Ese es un trabajo. Ese trabajo va a tener el formato de un paper. Implica que un paper tiene una introducción, una pequeña base teórica, procedimientos, resultados, conclusión. Entonces lo que van a hacer, van a comparar la teoría, van a comparar esta teoría y lo van a modelar en un sistema. Y vamos a comparar si lo que dice la teoría, las pérdidas, en este caso vamos a analizar pérdidas, se compara con, o es comparable con la simulación numérica. Quiero que haya esa comparación. ¿Okay? Lo van a hacer en grupos, nuevamente. Ese es el trabajo que me van a presentar. Va a tener un formato de paper. De ahora. Al contrario, un paper tiene 5 o 8 páginas, como máximo. Pero tiene varias. Yo le voy a indicar cuáles son las partes que tiene un paper. Y todas esas partes las tienen que complementar. Tienen que hacer alguna búsqueda bibliográfica adecuada. Desde ahora le voy diciendo. Es un trabajo que quiero que haga, modelando en ANSYS un sistema fluido. Otro.
Otro trabajo que van a hacer va a ser un trabajo de diseño de ingeniería. El trabajo de diseño de ingeniería, que lo vamos a ver el viernes, la próxima semana. Vamos a trabajar, y este modelo de MIES, que lo han visto, lo vamos a volver a hacer. Pero yo le voy a pedir, no para este viernes, sino para el próximo lunes, vengan en grupos, vengan con su computadora, para poder evaluar el IES, el problema en el IES, y para que puedan hacerlo, ¿ya? Para que lo puedan hacer. Entonces yo les voy a dar un problema, ustedes van a tener que plantear todas las ecuaciones y darme la solución. Nuevamente, fluídica es complejo, no es tan sencillo. Bueno, esto es complejo porque hay que iterar muchas veces. Entonces dejemos ese trabajo a la punta. Ya van dos trabajos. Uno que es modelación y el otro que es un diseño de ingeniería. Van a diseñar el diámetro de una tubería para determinadas condiciones. Pero también tenemos que ver un poco la teoría que estamos viendo. Entonces yo les pido que para el próximo lunes, martes, para el próximo martes me vayan dando nuevamente 5 problemas de este tema del plano. 5 del tema laminar y 5 del turbulencia. Los voy a subir al internet. ¿Muy bien? Okay. Gracias, señor. ¿Cualquiera? Sí, que lo pota. ¿Qué